Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Esta semana recién pasada, el viernes en particular, tuvimos un evento muy significativo. Es un evento que da inicio a una nueva etapa, diría yo, en el país, en la medida que podamos construir un acuerdo de nación. Un acuerdo de nación que lo hemos pensado para los próximos 30 años. En ese evento firmaron los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por casi todos los partidos políticos, y todos los partidos políticos, con excepción de uno, lastimosamente, pero estamos con la fe plena de que todos van a firmar eventualmente y que vamos a poder construir en conjunto todo el estamento político, llamemos así, del país y la sociedad civil, un acuerdo de nación a 30 años plazo para de esa manera enrumbar nuestro país por una senda de crecimiento y de desarrollo que tanto requerimos. Y les quiero presentar al grupo promotor que ha ido impulsando esta iniciativa. Este día tenemos a 3 representantes del grupo promotor y adicionalmente yo formo parte del grupo, así que somos 4. Y por supuesto después les iremos presentando en otros programas más adelante a los demás miembros del grupo promotor, que somos 10. Este día tenemos el privilegio de tener a don Abraham Rodríguez. Don Abraham, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, amable teleaudiencia de este programa tan visto, tan respetado, tan orientador en el país. Buenas noches, Luis. Gracias. Mayo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Luis, que con tu humildad siempre dices eres miembro del grupo promotor, pero yo debo de reconocer en ti el liderazgo que el grupo necesitaba. Así es que estoy encantada de estar participando acá en este Conversando con Luis Membreño. Gracias, Mayo. Y Josué Alvarado, muchas gracias, Josué. Usted ha venido de lejos, digamos, para estar con nosotros y acompañarnos en este esfuerzo. Muchas gracias por estar aquí también. Sí, Luis, este proyecto definitivamente cualquier esfuerzo es poco o no significativo para el valor que tiene para una nación como nuestro país, El Salvador, porque el evento recién pasado, el viernes, es un evento que da un comienzo, es un arranque que yo pienso que tanto los promotores como tú como líder del grupo debe sentirse satisfecho. Yo sé que no ha sido completo, pero sí positivo, es un buen comienzo. Perfecto. Ahora, tal vez para que nos pueda ilustrar un poco de quién es usted. O sea, yo lo conozco desde hace muchos años, lo he visto a través desde que era pequeño, en todas las gestas en las que usted ha estado trabajando en bien del país. Entiendo que usted desde los 50 está trabajando, fundador de la democracia cristiana también, ¿verdad? Sí, Luis, bueno, para el público, mi nombre es Abraham Rodríguez, tengo 85 años y nací en la ciudad de San Miguel, la perla de Oriente. Claro. Sí, la primera vez que yo participé en política fue en 1944, era adolescente, pero surgió como candidato el doctor Arturo Romero después de la destitución del general Martínez, ¿verdad? Entonces, en San Miguel estudiaba en el Instituto Católico de Oriente, formé un grupo de mis amigos para apoyar la candidatura del doctor Romero. Desde entonces tenía la esperanza de que un día el país podía vivir en un proceso de democratización. Cuando vine a la universidad, en 1948, fundé lo que se llamó ACUS, significa Asociación Cultural Universitaria Salvadoreña, que después fue Acción Católica. Mi director espiritual en San Miguel, el padre Rafael Valladares, que después fue el obispo auxiliar de Monseñor Chávez y González, me dijo un día, mira, Dios le da a cada uno sus talentos y le exige después de acuerdo con lo que le ha dado. Entonces me dijo, tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, el cristianismo significa compromiso y el compromiso significa acción. Tenés que ir a la universidad y que por fin se oiga
el nombre de Jesucristo, que en esa época era prohibido hablar de Jesucristo en la universidad, no por el tema de los comunistas, sino por el tema del positivismo. Llegué a la universidad y al año siguiente, me da pena tener que hablar de estas cosas porque son personales, ¿verdad? Viene uno de San Miguel a un grupo de 99 estudiantes. La forma de estudiar era totalmente distinta al Católico de Oriente. Allá era nuestra lección diaria, todo muy disciplinado. Aquí llegaba el profesor, se sentaba, daba clase, no preguntaba. Y al fin del año había que aprobar los exámenes con 3 abogados enfrente examinándolo. Yo pensé que era muy importante enseñarle a los nuevos estudiantes el cambio de sistema. Y lo pude lograr porque después de mis exámenes, gracias a Dios, los había aprobado muy bien, me da pena decirlo, tenía 4 dieces y un 9. Entonces los profesores me conocían, mis compañeros me conocían y pude empezar un trabajo en el sentido que yo pensaba que había que hacerlo. Le pedí a los profesores si podían darnos un cursillo a los nuevos estudiantes para que supieran cómo era que se daban clases en la universidad. Lo logramos, formamos una directiva, empezamos a trabajar y la asociación fue un éxito. Llegó a desarrollarse tanto que teníamos decanos en distintas facultades. Con el tiempo ya había salido yo porque al graduarse había que salir de la asociación, ¿verdad? Los nuevos compañeros, el doctor Oscar Rodríguez Díaz, el doctor Guillermo Manuel Ungo, el doctor Francisco Salvador Tovar, convirtieron la Asociación Cultural Salvadoreña en Acción Católica Salvadoreña, que ha tenido una gran repercusión en el país. Por eso, cuando en 1960 nosotros fundamos el Partido Demócrata Cristiano, teníamos un bagaje. Además, debo de contarles lo siguiente. Unos 2 años o 3 antes de fundar el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad?, en unos ejercicios espirituales en San José de la Montaña, yo me encontré con el doctor Roberto Lara Velado, que fue un gran intelectual y un gran cristiano. Entonces le dije si algún día se había interesado en la doctrina social de la Iglesia. Me dijo que no. Entonces le presté un libro de Van Gestel sobre la doctrina social de la Iglesia. A la noche siguiente, cuando caminábamos en los corredores del seminario, me dijo, usted me dio una gran fregada, ¿por qué? No dormí leyendo el libro. Entonces, a raíz de eso, cuando salimos, integramos un grupo que estuvo compuesto por el doctor Guillermo Trigueros, de grata recordación, que fue el fundador y el rector magnífico de la Universidad José Matías Delgado. El doctor Enrique Mayor Garribas, que después fue vicepresidente de la República. El doctor Mario Luis Velasco, que también fue un abogado connotado. El doctor Guillermo Manuel Ungo, que todos ustedes lo conocen, fue un político extraordinario. El doctor Roberto Lara Velado y el que les habla. Y nos dedicamos a estudiar doctrina social de la Iglesia. Con el tiempo, todos se entusiasmaron y pensaron que allí estaba la sabiduría necesaria para impulsar un partido político. Entonces empezamos a hablar de formar una democracia cristiana y decidimos que cuando el coronel Lemus terminara su periodo y la persona que él decidiera que fuera el nuevo presidente fuera presidente, íbamos a formar la democracia cristiana para participar en una elección de diputados. No se pudo porque vino el golpe contra él. El coronel Lemus. Llegó una junta de gobierno donde estaba René Fortín Modaña, que está vivo, ustedes lo han visto participar muy activamente en defensa de la institucionalidad de este país. El doctor Ricardo Falla Cáceres, que ya ha fallecido, el doctor Fabio Castillo, no Fabito, el que ven ustedes en televisión, sino el que fue rector, ¿verdad?, y 2 militares. Pero ellos dijeron que la Junta de Gobierno no tenía un programa de gobierno, que lo que quería era
dar elecciones libres y empezar a establecer un sistema democrático en el país. Entonces, nuestro grupo tuvo que decidir si va a haber elecciones, se ocupan partidos políticos. Porque hay que entender eso. La democracia no puede existir si no existen los partidos políticos. Pero debemos hablar más profundamente de lo que debe ser un partido político. En nuestra concepción, cuando decidimos hacer la democracia cristiana, un partido político debía llenar los siguientes requisitos. Primero, tenía que tener una filosofía. Nosotros adoptamos como filosofía el humanismo cristiano. Segundo, tenía que tener una doctrina. Nosotros adoptamos como doctrina la doctrina social de la Iglesia. Y después tenía que tener un grupo de intelectuales que le impulsara y que formara para crear toda la organización que requiere un partido político. Sería largo, no puedo contarles todo, pero ustedes saben la historia de la democracia cristiana. Fue y llegó a ser el partido político más importante del país. Solo les digo una cosa, la democracia cristiana y el ejército eran antagónicos. Estando la Junta de Gobierno manejando el país, se sentía el ambiente de un golpe de Estado. Nosotros decidimos que no íbamos a participar en golpes de Estado. Porque si queríamos establecer una democracia, teníamos que acabar con los golpes de Estado. Cuando vino el golpe de Estado del directorio, a la primera persona del partido que llamaron a las 4 de la mañana fue a mí. Y fue al cuartel San Carlos. Si ustedes leen My Story de Napoleón Duarte, van a encontrar lo que les digo. Allí me ofrecieron ser miembro del directorio cívico-militar. Yo dije, no puedo. ¿Verdad? Nosotros queremos acabar con los golpes de Estado. Queremos establecer una democracia. Sugerí nombres, varios de ellos aparecieron en el directorio. Y comenzamos entonces una lucha muy larga. La primera elección que participamos fue en la constituyente del 61, con el Partido Socialdemócrata. Hoy hay otro Partido Socialdemócrata. El secretario general era don Agustín Alfaro Morán, y con el viejo Partido Acción Renovadora. Desde luego no sacamos ningún diputado, no había representación proporcional. Además, en aquella época las cosas eran diferentes. En 1964, el coronel Rivera dio la representación proporcional. Y entonces nosotros como Democracia Cristiana participamos y sacamos 8 diputados y el alcalde de San Salvador. Y lo tengo que interrumpir ahí, vamos a ir a un corte comercial. La verdad que con esto nos da una idea clara desde dónde viene su participación, sí. su trabajo y cómo llegamos al día de hoy a este nuevo esfuerzo en el que usted es parte muy importante de él. Vamos a un corte comercial, don Abraham, y después regresamos contigo, Mayo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.